Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 1 al 15. Pero por cuestiones del tiempo vamos a leer del versículo 10 en adelante. La Biblia dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos míos, y el Señor los bendiga. En esta hora llegamos a la segunda parte de nuestro mensaje, el cual iniciamos la tarde de ayer, y si no me equivoco, titulé como Natán amonesta al rey David. El día de ayer, a un modo de introducción y tratar de unir los dos mensajes, hablé de el carácter del rey David. Observamos que el rey David no era cualquier persona. Observamos que tampoco es que era un cristiano tibio, por decirlo de esta forma. Él en verdad era una persona que amaba al Señor. Él en verdad era una persona que tenía reverencia y devoción por su Dios. De hecho, el mismo Dios Todopoderoso dio testimonio que él era un hombre conforme a su corazón. Y pudimos observar que cuando el rey David se descuidó por un momento, él estaba en lo más alto, espiritualmente hablando. Observamos eso el día de ayer. Y cuando él se descuidó, cayó a lo más bajo donde pudo haber caído. Fue tal su caída que cometió adulterio, que asesinó, mintió, anduvo en hipocresía, y podemos seguir añadiendo pecado sobre pecado a la cadena. Eso es terrible, hermanos amados. Siempre me ha maravillado que cuando nosotros empezamos a pecar, la carne no se queda quieta ni conforme con un pecado. Tiene más anhelo de pecar. El día de ayer, para cerrar en el mensaje, le dije que quería que recordara tres cosas. Tres cosas. Yo no sé si todavía se acuerda o ya las olvidó. Espero que no las haya olvidado. Porque si las ha olvidado, estamos en problemas, hermanos, y esa es la realidad. Lo primero que le dije que quería que usted recordara es que no importa cuánto hayamos crecido espiritualmente hablando, cuánto hayamos avanzado en nuestro cristianismo, porque el rey David lo había hecho. Y cuando claudicó, cuando puso sus ojos donde no los tenía que haber puesto, pecó y fracasó espiritualmente hablando. Nosotros podemos avanzar mucho en nuestro cristianismo,
Y una tarde, una mañana, una noche, un día, no le voy a decir semanas, un momento, puede ser suficiente para que fracasemos espiritualmente. Entonces, debemos de estar alerta, debemos vigilar. Más que criticar al rey, a este gran rey, porque este gran rey, al contemplar su carácter, era un gran santo antes de este pecado. En verdad que sí. Pero al fin y al cabo era un hombre. Y todos somos hombres. Y por hombre me estoy refiriendo tanto a hombres y mujeres. Es un término genérico. Así es que todos nos estamos juntando en este punto. No solo es que los hombres son pecadores. Hay mujeres que son extremadamente pecadoras también. Y esa es la realidad. Lo segundo que le dije el día de ayer, que quería que usted recordara y que es urgente que nosotros lo entendamos, es que el pecado es una rebelión grave contra Dios. Si nosotros podemos entender esto, debemos de aborrecer el pecado, hermanos amados. Esa es la realidad. Si nosotros entendemos que el pecado es una falta terrible contra Dios y en verdad amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos al Espíritu Santo, vamos a rogarle al Señor que observemos el pecado con los ojos santos que Él observa. Spurgeon dice de que esa era una de las oraciones que él hacía, que él pudiese observar la malignidad del pecado como Dios lo observaba. Yo creo que esa es una oración que nosotros deberíamos de hacer. Observar la maldad del pecado como Dios la observa. Lo tercero que le dije, que quería que usted lo recordara el día de ayer, es que debemos de evitar los adulterios y las fornicaciones. Debemos de evitar el entrar a otros matrimonios o el que otras personas entren a nuestros matrimonios. Estos son pecados graves, grotescos y terribles. Pecados, hermanos amados, que simple y sencillamente nos descalifican del reino de los cielos. La Biblia así lo establece. La Biblia por todo lado nos dice de que Dios nunca observó a Betsabé como la esposa del rey David. Nunca. Ante los ojos de Dios no fue así. Y eso debe de ser claro para nosotros. No hay justificación ni para el adulterio, ni para la fornicación ante los ojos de Dios. Cuando iniciamos este mensaje el día de ayer, le dije que habían 4 cosas las cuales iba a compartir con usted. Ayer solo alcanzamos a observar una, que el pecado es rebelión contra Dios. Llegamos desde ese verso 1 hasta el verso 9. Espero en esta tarde poder darle las otras 3 cosas a las cuales yo quería llamar su atención y concluir de esta forma el mensaje. Y espero que sea posible. Así es que vamos a empezar. Voy a dejar ya la introducción. Pero con esas palabras espero haber recordado en síntesis lo que se enseñó el día de ayer. Así es que lo segundo a lo cual quiero llamar su atención es que cuando nosotros pecamos, y en este caso estamos viendo el ejemplo del rey David, él cayó en adulterio. Él mató, él mintió, él anduvo con hipocresía. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros podemos andar de la misma forma. Pecar de una forma más grave o más leve según nuestros términos, pero la verdad de las cosas es que no importa cuán grande o tan pequeño sea el pecado, según nosotros establezcamos la grandeza o la bueno, se me escapa la palabra, o la forma en la cual minimicemos el pecado. La verdad es que todo pecado es una transgresión grave contra el Señor, porque Él es un Dios infinito. Y una transgresión contra Él es una transgresión seria. Así es de que
David en este punto destruyó una familia, porque eso fue lo que sucedió. Una familia destruyó. Esto es lo que hacen los adulterios, esto es lo que hacen las fornicaciones. Destruyen las familias. El castigo de Dios no tarda cuando esto suceda. Y esto es lo segundo que quiero que usted entienda. Si nosotros vamos a pecar, el castigo de Dios no va a tardar en nuestras vidas. Ciertamente, no va a tardar. Siempre nos va a visitar. Nosotros todos los tiempos estamos diciendo acá, los viles nunca fallan. El castigo de Dios nunca va a fallar. Eso lo debemos de entender. Si vamos a pecar, una cosa debe de estar seguro. El castigo de Dios vendrá tras ese pecado. No importa quiénes seamos. No importa cuánto nosotros nos excusemos. No importa cuánto escondamos la maldad, el pecado o la intención. Porque podemos pecar de una forma activa en el cual vamos y hacemos la obra. O podemos, hermanos amados, pecar, por decirlo de esta forma, de una forma pasiva, en la cual simple y sencillamente nuestras intenciones son pecaminosas y nuestros pensamientos. Quizás no podemos caer o no vamos a ir a pecar en un adulterio o en una fornicación de una forma física, pero lo podemos hacer en nuestro corazón. Y la Biblia condena ambas cosas como pecado. Nuestro Señor así lo dijo. Y si vamos a pecar de una o de otra forma, debemos de comprender el castigo de Dios va a venir sobre nuestras vidas. El rey David había escondido su pecado, como le dije el día de ayer, por 1 año. Y ante los ojos de los hombres, él seguía siendo íntegro y recto. El gran rey de Israel. La cabeza del pueblo judío. Pero ante los ojos de Dios, su pecado era visible. Y fue visible desde el principio. El versículo antes de nuestra porción base, eso es 2 de Samuel 11:27, dice: y pasado el luto, ¿de quién? De Betsabé, del luto de que su esposo había sido muerto en batalla, envió David, dice la Escritura, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, como podemos observar en este versículo, la Biblia nos dice que aunque David escondió su pecado ante los ojos de los hombres, el Señor siempre lo supo. Él siempre lo vio. Él siempre lo observó. Él siempre estuvo al tanto. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos pecar y podemos escondernos para pecar. O en nuestro corazón podemos guardar el pecado. La maldad, la iniquidad, la hipocresía puede estar morando en nosotros. Y creyendo que todo está bien, porque delante de los hombres mantenemos un cierto estándar de justicia, de santidad y de rectitud. Pero ¿a quién estamos engañando? A otros iguales a nosotros. ¿Qué con eso? Al Señor no lo engañamos. Él nos mira y Él nos conoce. Cuando sea el día del juicio, como Spurgeon clásicamente le llama, ese último y gran día, nosotros deberíamos de llamarle de esa forma, creo. Ese último y gran día. Cuando el Señor nos llame en ese último y gran día, el Señor no le dirá a Giovanni cómo se comportó la hermana de la iglesia, cómo se comportó el hermano de la iglesia, la jovencita de la iglesia, la muchacha de la iglesia, la niña de la iglesia. No, el Señor todo lo sabe, Él todo lo conoce. A Él no lo vamos a poder engañar. El rey David creyó que él se iba a salir con la suya.
Y saben ustedes que muchos de nosotros los cristianos vivimos de esa forma, creyendo que nos vamos a salir con la nuestra. Pero este relato que estamos contemplando ahora y este estudio que empezamos desde el día de ayer, nos debería de dar un serio llamado de atención, una seria advertencia, una seria amonestación. Nadie se sale con la suya delante del Señor, hermanos míos. Nadie. Ni el rey más grande que Israel tuvo, ni aquel a quien el Señor había bendecido tanto, ni tan siquiera él. Nadie se sale con la suya con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie. No importa que nosotros seamos cristianos, no importa que oremos, y que oremos mucho, que ayunemos, que nos reunamos, que tengamos esas experiencias espirituales, etcétera. Ayer observamos el personaje que era este rey. Este era un gran hombre de Dios. Nos guste aceptarlo o no, era un gran hombre de Dios. Esta iglesia lo sabe. Nosotros hemos estudiado el libro de los Salmos en los días que han habido los cultos de oración, salmo tras salmo tras salmo. Y hemos podido ver el carácter de este hombre. Los salmos son testigos del carácter de este gran hombre. Y no importa quiénes seamos, si vamos a pecar, no nos vamos a salir con la nuestra. Quiero que comprenda esto, porque esto es necesario que lo comprendamos. Es urgente que lo comprendamos. Si vamos a pecar, las consecuencias del pecado, ellas vienen con el pecado. Lo que le estoy diciendo es que si vamos a pecar, usted va a recibir las consecuencias del pecado. Pero no, las cosas no se quedan ahí. Usted también va a recibir el juicio de Dios. Él lo va a alcanzar tarde o temprano. El caso fue así con el rey David. No importa quiénes seamos. Las consecuencias del pecado van a estar ahí. Y no solo las consecuencias del pecado, sino que el castigo del Señor va a estar ahí. El rey David tuvo este amorío, esta aventura, como se dice en nuestro lenguaje moderno. Cayó en fornicación. Es que ni había terminado la fornicación cuando la Biblia casi nos dice de que inmediatamente Betsabé le manda a decir al rey: estoy encinta. Esas son las consecuencias. Las personas ahora quieren vivir en fornicación y en adulterio y no quieren embarazos. Bueno, eso es una consecuencia. Ahora, es por eso que el aborto es tan popular. Estamos viviendo en un mundo tan terrible en este momento, hermanos amados, que simple y sencillamente es un milagro que no descienda fuego del cielo para sacarle la vuelta a las consecuencias del adulterio y la fornicación. Ahora el aborto es nada. Y lo camuflajean de todas formas. Oh, es el derecho inalienable de la mujer. El matar no es un derecho, la Biblia lo condena. Porque eso es lo que es el aborto, un asesinato. Es terrible que los cristianos piensen en eso. Es terrible incluso que los cristianos quieran andar en adulterio y en fornicación y se quejen todavía de que puede haber un embarazo. Si de hecho el adulterio y la fornicación es algo condenable en la Biblia. Cierra las puertas del reino de los cielos, hermanos míos. Entonces David inmediatamente recibió la consecuencia de su adulterio. Estaba ahí el embarazo. Él no lo podía ocultar. Para el pueblo israelita era imposible pensar en matar a un bebé. Eso era imposible.
Y este tiempo moderno ve al pueblo, ve a nuestros antepasados cristianos, o a los antepasados bíblicos, si lo quiere poner de esta forma, y los ve como cavernícolas. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los cavernícolas? Ellos apreciaban la vida. Es la generación del siglo XXI la cual no aprecia la vida. ¿Quiénes son los cavernícolas? Es la pregunta. Ahora, como le dije anteriormente, David recibió la consecuencia de su pecado. Ahora era el tiempo en el cual el castigo de Dios lo iba a visitar. Ese castigo público. Y observe lo que dice el verso 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y recuerden que eso dijo Jehová. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahí está el castigo. Y como lo dije anteriormente, tarde o temprano, el castigo llega, hermanos amados. Al Señor no se le va a olvidar, de eso puede estar seguro. A Él no se le va a olvidar traer justicia, hacer justicia. La sangre de Urías clamaba desde la tierra por venganza. Y el Señor escuchó ese clamor. Y el Señor escuchó ese clamor. Si nosotros estamos pecando, la santidad de Dios clama por venganza, hermanos amados. Y la justicia de Dios ejecutará esa venganza. El castigo no se va a tardar. De eso puede estar más que seguro. Cuán grandes fueron las consecuencias que pagó el rey David por su pecado. ¿Saben ustedes que, sin temor a equivocarme, le puedo asegurar que el rey David vivió arrepintiéndose y lamentándose y llorando por su pecado toda su vida? Y le voy a decir por qué. Pues por su propia causa, el mal se alojó como un invitado no deseado en su casa. ¿Ha pensado eso usted? Que el pecado puede ser el motivo por el cual el mal se puede alojar en su casa durante el resto de su vida en esta tierra. Quizás usted dirá, ¿cómo Dios puede permitir eso? Eso sucedió con el rey David, hermanos míos. Eso sucedió. Y solo cuando leemos sin prestar atención lo que está sucediendo es que no podemos observar que eso fue lo que sucedió. Pero eso fue lo que sucedió. A veces el castigo del Señor llega y nosotros estamos ahí. ¿Qué hice para que sucediera esto? Si fuéramos sinceros, sabríamos qué hemos hecho. Esa es la realidad. En el verso 10, como leemos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Ese es lo que el Señor le dice, la forma en la cual lo va a castigar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Le voy a decir cuáles fueron las consecuencias. Según la parábola, él tomó una corderita, según la parábola del profeta Natán. En la ley se decía que quien robaba una cordera tenía que pagar 4 veces el valor de esa cordera.
El rey David tuvo que pagar cuádruple el asesinato que hizo. Él mató a un hombre para encubrir su pecado. Su hijo Amón fue asesinado porque violó a su hermana. Y su hermano Absalón lo asesinó. El segundo asesinato, según la Biblia lo relata, es que Absalón fue muerto cuando quiso derrocar a su padre del reinado. El tercero, el niño que había nacido fruto de este pecado. Y no era un niño culpable, pero ese niño fruto de ese pecado también recibió las consecuencias. Fue muerto por el castigo del Señor. La Biblia dice que Dios le hirió. Y Natán le dijo que iba a morir ese niño. Yo pienso, ¿cómo nosotros los padres podemos ser bendición para nuestros hijos? Pero también podemos ser hasta maldición para nuestros hijos por nuestros actos y nuestras obras. Esa es una realidad. El cuarto asesinato es el hijo de Adonías, después incluso que David había muerto. Fue muerto por su hermano, el rey Salomón. Con Dios no se juega, hermanos míos. Y eso lo debemos de entender. Cuando Dios levanta la espada del juicio, las cosas son serias. Esa es la realidad. Las cosas son serias. Yo espero que por medio de este estudio usted esté observando que no es razonable, no es coherente enojar a este Dios santo y todopoderoso. El apóstol Pablo dice, ¿somos más fuertes que Él? No lo somos. El escritor del libro de los Hebreos claramente dice, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, dice. Lo malo es que en este tiempo posmoderno, la iglesia parece que ha perdido el sentido de lo que estos pasajes establecen. Ya no estamos viendo a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, como el Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso. En muchas iglesias y para muchos cristianos es más como un Santa Claus relegado. Nos portamos un poquito bien y nos da lo que queremos. Simple y sencillamente no tenemos que ser esos naughty boys. De vez en cuando podemos hacer una travesura, un pecadito y no pasa nada. Pero oramos un poquito y usted sabe, la oración tiene poder. El ayuno tiene poder. El no faltar tiene poder. La Biblia dice de que el Señor se complace que seamos obedientes a Él más que presentemos ofrendas o sacrificios, hermanos amados. Que se le escuche a Él. Que se le sea obediente a Él. Que se le tema a Él. En el versículo 11 y 12 de nuestro pasaje base, en ese 2 de Samuel 12, como dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué le puedo decir? Con Dios no se juega, hermano mío. Con Él no. Con Él no. No lo podemos blasfemar. Y como dije anteriormente, no nos vamos a salir con la nuestra.
Tú lo hiciste en secreto, le dijo. Ahora tú verás mi brazo extendido en contra de ti. Has visto mi brazo extendido en contra de tus enemigos. Ahora es tu turno de que tú veas lo que significa mi brazo extendido contra ti. Yo me pregunto, ¿cómo en esta iglesia nosotros no hemos visto la gracia del Señor y la severidad del Señor para con aquellos que han pecado? La gracia para con nosotros que hemos creído y la severidad para aquellos con los cuales han sido arrancados de este lugar porque han menospreciado al Señor. Es que si usted pasa revista, hay unos que se fueron por su propia voluntad, hay otros que simple y sencillamente fueron arrebatados. Hay otros que simple y sencillamente el Señor los arrancó. Y mírense, aquí está usted bien sentadito. Aquí estamos nosotros, bien cómodos. Seguimos siendo enseñados por el Señor. Seguimos siendo instruidos, seguimos siendo soportados, seguimos recibiendo misericordia. Eso es gracia. Pero si persistimos en pecar, nosotros vamos a ver la severidad del Señor en primera fila, déjeme decirle. Es más, nosotros vamos a ser el blanco de su severidad, de su justicia, de su santidad, de su rectitud. Y siempre en este lugar se ha dicho desde los inicios, Dios no va a cambiar su santidad, ni su rectitud, ni su justicia por ninguno en este lugar. Por ninguno. Entonces, David hizo esto en lo secreto, en lo oculto, el adulterio. Pero el Señor le dijo, yo traigo el mal de tu propia casa. Y tú lo hiciste en lo secreto, en lo oculto. Tú verás ese mal a plena luz del día. Y no solo tú, sino todo Israel. Todo Israel. Qué vergüenza para este rey. Qué vergüenza. Y qué dolor y qué sufrimiento debió haber sentido cuando esto sucedió. Porque Dios no estaba jugando. Él no estaba bromeando. Y él sabía que era la mano del Señor contra él. No es que Dios estaba haciendo algo malo. Él permitió que la maldad del hombre simple y sencillamente floreciera, se esparciera. ¿Por qué cree usted que estamos todavía en este lugar? Porque el Señor lo permite. ¿Cuántas veces no ha leído o ha visto en las noticias? Entró una persona extremista a una iglesia con un arma y mató a los que estaban en la iglesia. ¿Por qué cree usted que eso no puede suceder acá? Claro que puede suceder. ¿Pero por qué no ha sucedido? Porque el Señor no lo ha permitido. No es porque tenemos acá seguridad. De hecho, ni tenemos, no podemos costear algo así. No es porque somos mejores que otra iglesia. Es porque el Señor ha sido nuestra seguridad. Pero si Él quita su mano, si Él retrae su mano, eso puede pasar hoy mismo, en este momento. Y todos despertar en la eternidad, o para vida eterna o para muerte, para vergüenza perpetua, según establece la Escritura. Ya no es muerte, sino vergüenza perpetua. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esos versículos 11 y 12 que ha leído? Estas fueron las consecuencias. 4 capítulos más adelante. Eso es el capítulo 16 de ese mismo libro. Versículos 21 y 22. Y Ahitofel dijo a Absalón. Escuche esto. Ahitofel
era consejero del rey David. Escuche lo que dice el versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Salomón. Este era un hombre sabio en Israel. Un hombre sabio en Israel. Este hombre sabio era el abuelo de Betsabé, la mujer con la cual David había caído en adulterio. Y aquí se está rebelando contra el rey David. La tradición judía dicen de que Ahitofel traicionó al rey David justamente por lo que el rey David hizo a su nieta y a Urías Eteo. Entonces dice el verso 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Verso 22. Escuche esto. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Escuché a un joven predicar en una iglesia, apóstoles y profetas, sobre esto, y simple y sencillamente él le sacó la vuelta. No quiso hablar sobre esto. Y me pregunté, ¿por qué le sacas la vuelta a la palabra del Señor? ¿Por qué no dices lo que la Biblia dice? ¿Te parece esto terrible? Terrible es el pecado. Esto solo es la consecuencia del pecado. Esto es la consecuencia del pecado. Con Dios no se juega. Esto es el castigo del pecado. Absalón era uno de los hijos más amados del rey David. Y ahí está él, persiguiéndolo para darle muerte, para quitarle el reinado, y violando a todas sus concubinas. Simple y sencillamente Dios quitó su mano, y aún los mismos de la casa de David se levantaron contra él. Las consecuencias del pecado son graves, hermanos míos. Yo pretendo que en esta tarde y por medio de este estudio, todos comprendamos que las consecuencias del pecado son terribles. Que empecemos a cambiar nuestra forma de observar el pecado. Que esto no es juego. Es así, no es juego. Como lo dije anteriormente, no importa si somos cristianos. Si cometemos pecados, nos vamos a exponer al juicio correctivo de Dios. Eso es lo que hemos observado en ese versículo 10, 11 y 12. Esto es lo que hemos observado. Hablemos por un momento de las causas por las cuales el juicio de Dios no va a tardar en nuestras vidas si andamos en pecado. Hablemos por eso, por un momento, porque el plan mío era terminar este mensaje, pero no lo voy a terminar. El tiempo se me ha escapado, tenemos como 40 minutos ya. Así es que en lo que resta no hay forma que termine lo que falta. Así es que
Cuando originalmente se preparó este mensaje, pensé que se iba a dar en una sola tarde. El Señor dijo, no, es necesario que ustedes entiendan esto. Así es que, observe esto. La razón por la cual primeramente el juicio del Señor no se va a tardar en nuestras vidas si vivimos y andamos en pecado, aunque lo escondamos y andemos en hipocresía, es porque si nosotros somos cristianos, nosotros damos un mal ejemplo, hermanos míos. ¿Sabe lo que eso significa? Vamos a usar las palabras del profeta Natán, no las mías. Y al fin y al cabo, estas no son las palabras del profeta Natán, son las palabras del Señor. Son las palabras de Dios. Escuche lo que dice el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, dice la Escritura. ¿Saben ustedes que cuando nosotros que estamos en este lugar estamos haciendo la profesión o la procesión de que somos verdaderos cristianos? Y usted sabe, no lo digo con irreverencia, porque cuando estamos pecando, lo único que venimos a hacer acá y cuando vivimos en pecado constante es un teatro. Nos vestimos de esta forma para ir a la iglesia, nos hincamos, nos ponemos una mantilla, planchamos bien nuestros trajes y gritamos mucho, lloramos mucho. Eso solo es un teatro si vamos a vivir en maldad. Y si estamos en pecado, pero nos contamos entre los santos, nosotros damos lugar a que los impíos blasfemen el nombre de Dios por nuestra causa, por nuestra culpa. Entonces, si nosotros somos esas personas que estamos dando lugar para que los impíos estén blasfemando el nombre del Señor, esa es una deshonra que estamos trayendo a la causa de Cristo. Y el juicio de Dios va a venir sobre nosotros, hermanos míos. Eso lo debemos de comprender. Una segunda razón por la cual el juicio no se va a tardar es porque no solo tiene ese tinte de justicia, de castigo y venganza, sino que también es un juicio correctivo. El Señor en su misericordia nos pasa por el juicio y nos pasa por el castigo para que entendamos la maldad, la gravedad del pecado y para que al comprenderlo nos arrepintamos. Porque si nos arrepentimos en verdad, alcanzamos misericordia y no vamos a ser condenados. Pero si no nos arrepentimos en verdad, y el siguiente culto vamos a hablar de lo que eso significa. Observe lo que dice el capítulo 11, versículo 32 de Primera de los Corintios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. No es simple y sencillamente como algunas personas piensan en el cristianismo. Aquí tenemos a los corintios que estaban tomando la cena del Señor de una forma incorrecta. Y si pecamos o hacemos algo por el estilo, simple y sencillamente el Señor nos da muerte y nos vamos para el cielo. No, las cosas no son así. Aquí lo que el texto nos está diciendo es que el Señor nos trae juicio y nos da castigo para que comprendamos la maldad, la gravedad y nos arrepintamos. Y si nos arrepentimos en verdad, somos librados, hermanos amados, de la condenación. Pero usted no crea que nosotros vamos para el cielo llenos de pecados, en cantidad de pecados, abrazando el pecado. Nadie va para el cielo de esa forma. Hay otra cosa que quiero que usted observe. Y con esto voy a ir terminando. En ese año, cuando el rey David mantuvo su pecado oculto, porque es lo que los comentaristas
Y los historiadores cristianos, incluso judíos, incluso nosotros sin ser tan eruditos o sin ser eruditos, es lo que llegamos a la conclusión, una conclusión bastante válida, que pasó un año desde ese adulterio hasta el momento en el cual Natán está acá enfrentando al rey David. Incluso en ese año, cuando él mantuvo oculto su pecado, Dios lo estaba castigando, hermanos amados. Aunque David no lo comprendía. Pero cuando David fue reprendido por su pecado, comprendió que la mano de Dios había estado castigándolo por su maldad e hipocresía. Y pensaba en esto. Puede ser que el Señor nos haya estado castigando a alguno de nosotros porque hemos andado en maldad y en hipocresía. Puede ser. Yo creo que en ese punto solo nosotros podemos responder a esa pregunta. ¿Cómo sabemos que la mano del Señor y cómo sabemos que el Señor había estado castigando a David? Cuando él mantuvo su pecado en oculto. La Biblia lo relata. La Biblia es un testigo fiel de los actos y proezas del Señor, de la justicia del Señor, del juicio del Señor, del celo del Señor, de la venganza del Señor, del castigo del Señor. Así como también la Biblia es un testigo de su gracia y su misericordia. Lo único que solo nos gusta la gracia, la misericordia y el amor, solo de eso hablamos ahora en las iglesias. El Salmo 51 y el Salmo 32 usted lo debería de leer en su casa antes de que venga al otro culto. Porque el otro culto vamos a tratar de terminar este estudio. Esos dos salmos son importantes y están relacionados con lo que está sucediendo acá en este capítulo 11 y en este capítulo 12 de Segunda de Samuel. Porque cuando David fue reprendido por el profeta Natán y se arrepintió, David escribió el Salmo 51. Después que él había recibido consuelo y comprendió que el Señor lo había perdonado, escribió el Salmo 32. De eso es de lo que hablan ambos salmos. El Salmo 51 habla de arrepentimiento y purificación. El Salmo 32 habla de la gracia del perdón. Y en ambos salmos nosotros podemos observar cuál era la condición del rey David cuando él había mantenido oculto su pecado. Y permítame leer esto. Dice ese Salmo 51 y quiero que lo lea en su casa. Hágale un favor a su alma y léalo. En el versículo 8, en la segunda parte, pero lo vamos a leer todo, el versículo 8, aunque la segunda parte es la que le quería mostrar. Dice él, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él está diciendo, hoy he comprendido que me has castigado. Era tal el castigo que el gozo y la alegría se habían apartado de él. ¿Se imagina usted tener un cristianismo sin gozo y alegría? Eso es inimaginable, hermanos míos. Porque el cristianismo está caracterizado por el gozo, la alegría y la paz que Cristo nos da. Y no es cualquier paz. Mi paz os dejo, dijo él. Y no es como la paz que el mundo da. ¿Se imagina que por un momento en el cristianismo no se nos aparte esto? Por la maldad, por el pecado. Y puede pasar, déjeme decirle esto. Dice en el Salmo 32 que también habla de lo mismo cuando él entendió sobre su perdón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué fue lo que cayó? Su pecado, mientras estaba escondiendo su pecado. Y vivía como que nada pasaba. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se estaba consumiendo en su ser. No es sabio tentar al Señor, ofender al Señor, desagradar al Señor. No es correcto, hermanos amados. Y quiero que entienda una cosa. Si usted puede comprender que es una necedad pecar contra el Señor, quiero que comprenda lo siguiente. Es una doble necedad para nosotros pecar contra el Señor de una forma deliberada. ¿Por qué? Porque el Señor ha traído ciencia a este lugar. Yo creo que nosotros difícilmente podemos pecar sin conocimiento, hermanos amados. Difícilmente. Está bien, en ocasiones pecamos por debilidad y porque simple y sencillamente nos descuidamos un momento. Pero hay pecados en los corazones que se van formando y se van fraguando de tal forma que no son pecados al azar. No son pecados de un momento a otro. Son pecados que se han maquinado en los corazones. Y ese es un desprecio grave contra el Señor. Como cuando el Señor nos dice, arrepiéntanse, no cometan esto, no hagan lo otro. Y ya sabemos. Y nos vamos para la casa. Y estamos allá. Y decimos, bueno, la Biblia dice pero aunque no lo decimos, eso es lo que sentimos en el corazón. ¿Qué tanto va a ser? Giovanni fue el que lo dijo. Yo solo espero que usted pase todo lo que yo estoy hablando por la Escritura. Giovanni no ha dicho nada. Él solo ha expresado lo que la Biblia dice. Eso es lo único que él ha hecho. Dios había traído enfermedad sobre el rey David antes de su castigo público, hermanos amados. ¡Qué terrible! Permítame decirle qué es lo que está sucediendo acá. Y quiero que se vaya con este pensamiento. El rey recibió doble castigo por parte de Dios. Eso no es algo que usted quiere recibir. Claro, escuchamos en muchas congregaciones. Queremos la doble porción de la unción. Está bien, vamos a decir que está bien eso. Si quiero orar de esa forma, aunque le digo, usted solo recibe el Espíritu Santo y punto. No que va a recibir una doble porción de la unción. Pero que usted reciba doble castigo del Señor. Esto es una locura, hermanos míos. Es así. Si sabemos que los juicios del Señor son serios. Si sabemos que son terribles. ¿Cómo nosotros vamos a andar en hipocresía si es que me va a castigar ahí en lo secreto y me va a castigar en público? Es una locura que vaya a andar contra el Señor pecando. Entonces David recibió un castigo privado y recibió un castigo público. Y pensaba en esto y dije en mi corazón, somos prestos para condenar el pecado de David. Pero también acá la Escritura nos está diciendo que este varón soportó pacientemente la vara correctiva del Señor. Oh, hermanos amados, si nosotros pecamos contra el Señor, no pongamos despropósito en Él.
No lo hagamos. Da gloria a Dios y confiesa tu pecado, le dijo Josué, aquel israelita que se había robado los lingotes de oro. Hay muchos que somos castigados por el Señor por nuestra maldad y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? Es como que estamos diciendo, oh, tú lo estás permitiendo de una forma hasta malvada. David no hace estas cosas. Para terminar, vámonos con este pensamiento. El pecado siempre trae consecuencias graves para nuestra vida espiritual y nuestra vida personal y familiar. Consecuencias graves y terribles. Y siempre trae el juicio del Señor, hermanos míos. En el próximo culto vamos a hablar que, aunque en los 2 cultos anteriores hemos observado lo trágico del pecado y lo terrible, es como que si no hubiese esperanza. Sí la hay, para los que se arrepienten de verdad, porque el Rey se arrepintió. Y el verso 13 nos dice de que Dios recibió ese arrepentimiento. El verso 13 nos dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es gracia, hermanos míos. Eso es misericordia. Es algo inmerecido. Si en estos 2 cultos, o estos 2 mensajes, mejor dicho, que hemos escuchado sobre este estudio, hemos observado que hemos pecado, si en verdad nos arrepentimos, el Señor es compasivo y misericordioso para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos, para cambiarnos, para poner nuevas afecciones en nosotros, para llevarnos de gloria en gloria. Aunque la demás gente diga, oh, Giovanni, nosotros vamos a saber en el interior, no, ya no soy Giovanni. Como ese gran testimonio que tenemos de ese padre apostólico Benjamín. Agustín, no Benjamín, Agustín. ¿Cuál es ese testimonio si usted no lo ha escuchado? Agustín, ese es uno de los príncipes del cristianismo. Pero en un tiempo él fue reconocido por su pecado grotesco y su vida desenfrenada en la cual él vivía. Y cuando conoció a Cristo, el Señor lo transformó. Y una vez en el mercado, una mujer de mala reputación le gritaba en la calle, Agustín, Agustín, y él no respondía. Y la mujer se acercó a él y le dijo, Agustín, soy yo, ¿no me recuerdas? Sí, yo sé quién eres, pero yo ya no soy yo, dijo Agustín. El Señor puede hacer esto con nosotros también. Él puede hacer esto con nosotros. De tal forma que nosotros digamos, yo ya no soy aquel que pequé contra el Señor. Entonces, en el próximo fin de semana hablaremos de ese verdadero arrepentimiento por el cual el Rey pasó. Pero una vez más, si alguien ha contemplado maldad en la forma en la cual se está conduciendo, hoy se puede arrepentir. Y el Señor es misericordioso y compasivo. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación en esta hora, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.